De lo consciente a lo inconsciente. 159. ¿Qué es lo que en nosotros es consciente de ver, de oír y de pensar? ¿Está en el cerebro? Si por cerebro entendemos esa porción tangible y visible del cuerpo humano, cubierta por la caja craneana y surcada por sinuosas circunvalaciones de materia gris y blanca que se estudia en el gabinete de disecciones, una simple masa de carne, no muy diferente de la que podemos comprar en una carnicería, es absurdo. El concepto de que la conciencia es una emanación alojada en las células de la corteza cerebral es errónea. Y la mayoría de nuestras concepciones metafísicas proceden de esta noción superficial. Por conciencia damos a entender que es la suma total de la variada serie de impresiones sensoriales, percepciones, pensamientos, imágenes, intuiciones, ideas y recuerdos que reconocemos directamente como propios y que no se pueden descubrir por medio de ningún tipo de disección con bisturí. Sin embargo, para ser exactos, digamos que todos los intentos por definir la conciencia giran en un mismo círculo, pues ella va implícita en toda definición. Más adecuadamente podemos decir que se trata de un conocimiento. 160. Resulta bastante claro que el cerebro es, hasta cierto punto, un mecanismo. Igualmente obvio es que, de ninguna manera, la conciencia es un mecanismo. Quienes igualan cerebro y conciencia realizan un verdadero milagro desconocido en los anales de la naturaleza, pues no existe mecanismo alguno que pueda actuar de la maravillosa manera que lo hacen los procesos mentales superiores, tales como el razonar, imaginar, recordar, inferir, juzgar y elegir. La fantástica suposición del materialismo de que la conciencia es sólo una secreción del cerebro no explica cómo es posible la existencia de la conciencia. Solo quien piense superficialmente puede creer que la materia la produce, pues no ve que ya la conciencia o conocimiento está presente entre los mismos hechos sobre los cuales él ha comenzado a razonar un argumento por el que va a declarar que esa conciencia ha sido creada por el cerebro. Pero cuando su entendimiento se aclara, comprende que no puede dejar de contar con la conciencia como presente desde el momento en que comienza a razonar, así como no podría comenzar a caminar sin utilizar sus piernas. 161. Solo la doctrina racional del mentalismo responde satisfactoriamente a la pregunta ¿cómo es posible la conciencia? Ella explica que la conciencia es, en sí misma, solo un aspecto de un principio inmaterial, la mente amada. Que comenzamos por el falso final cuando creemos que la conciencia es una función del cerebro y que empezamos por el final acertado cuando descubrimos que es la luz del cerebro. La conciencia es comparativamente como la luz, ya que ambas son únicas y tienen una posición privilegiada en la trama de las cosas. La luz hace visible toda cosa, pero paradójicamente es invisible en sí misma. La luz revela la presencia de una alta montaña, pero no es su propia presencia. Nos permite ver un cuarto lleno de diferentes formas, pero en sí es totalmente invisible, pues carece de forma. De la misma manera, la conciencia nos hace conscientes de toda cosa que no sea ella misma. Vemos todas las cosas en la conciencia como en un espejo, pero puesto que está más allá del alcance de nuestros sentidos, observamos las imágenes, pero no podemos contemplar el espejo que las refleja. En consecuencia, otorgamos realidad solo a las cosas y decimos que es irreal la conciencia misma. 162. Creer que la conciencia forma parte del cerebro físico simplemente porque no es captada dentro de los limitados alcances de los sentidos corporales y convertirla en el habitante parroquial de un sitio pequeño dentro de una pequeña cabeza es no comprender que por la ley misma de su ser tiene forzosamente que estar fuera del alcance de la percepción sensorial. Siendo la conciencia lo que es, únicamente pueden dudar de su propia existencia inmaterial quienes son incapaces de ahondar en su propio interior. Nadie puede captar objeto alguno sin penetrar su propio pensamiento. Es decir, a menos que ese objeto sea comprendido primero como una idea en su conciencia. 163. El científico actual ha logrado investigar miles de fenómenos y cosas, desde la naturaleza de las nubes hasta el origen de las montañas graníticas, pero no ha podido descubrir el misterio de los principios de su propia conciencia. Ello es debido a que tiene que iniciar el estudio de esos orígenes solo después
que su propia conciencia ha sido ya creada, y no antes. Es por lo tanto demasiado tarde para resolver el problema de dicho origen. Cuanto piense o haga respecto de esa investigación implica la incontrovertible presuposición de la conciencia y debe pensarlo o realizarlo a la luz de tal conciencia. Ni siquiera puede analizar directamente su conciencia, pues no puede convertirla en objeto de su propia captación, así como ningún hombre puede objetivar su rostro como no sea a través de un espejo. El científico puede hacer sus observaciones solo en el espejo de sus pensamientos, ya que la acumulación de estos es lo que plasma su conciencia despierta o superficial, pero se trata solamente de un proceso indirecto, porque la suma de sus pensamientos no es la conciencia superior universal misma. No le es posible captar la existencia de esta última, aparte de y sin las ideas o imágenes que ella produce. 164. Nadie puede decir qué forma tiene la conciencia, ni su color, ni el aroma que emana, ni su sonido. En resumen, es algo que los sentidos no captan porque es absolutamente inmaterial. Y sin embargo, nuestra experiencia nos dice que ese algo existe. 165. No debemos cometer el error común de creer que la vida mental se agota completamente en una sola forma particular de vida consciente y que desaparece totalmente cuando no hay imágenes ni pensamientos, ya que este tipo de conciencia superficial es solo un estado de la conciencia superior universal, que, como cualquier otro estado o condición, necesariamente incluye la posibilidad de disiparse. Una útil analogía que nos puede ayudar a comprender esta situación, pero que como todas las analogías no debe llevarse muy lejos, es la que nos proporciona el cinematógrafo. La pantalla blanca es en sí misma invisible cuando está cubierta por las contrastantes luces y sombras de la proyección de la película, pues ésta absorbe toda nuestra atención. De la misma manera, el espectáculo mental del mundo retiene toda nuestra atención durante el estado de vigilia, y aquí su conciencia corresponde a la de la proyección cinematográfica, que representa la pantalla invisible. Ella es lo que está presente en nosotros durante el profundo sopor, sin imágenes oníricas, y de la cual surgen la conciencia de la vigilia y la de los sueños. Es la conciencia superior universal. Sin embargo, los materialistas siempre confunden la conciencia de la vigilia con la pantalla, o sea, con la conciencia superior universal. Los procesos mentales están íntimamente relacionados con los procesos físicos del cerebro, y es a raíz de esta conexión que surge la falacia materialista. 166. Cuando llegamos al umbral de la conciencia superior universal, esta parece tan desconocida e impenetrable como una espesa bruma abismal porque oculta su funcionamiento. Podemos saber que está presente por el efecto que produce, por su resultado manifiesto y por su innegable actividad. Solo estos tres conceptos bastan para demostrar que no puede ser un total vacío. ¿Cómo es posible que aquello a través de lo cual conocemos nuestra existencia, la de otros y la del mundo, no exista en sí misma? En realidad, para decirlo con la frase de Fichte, es todo y es nada. Es debido a que la conciencia superior universal es anterior a la conciencia espaciotemporal individual, que dicha conciencia superior universal permanece desconocida. 167. Nunca nos damos cuenta de las ondas de radio y televisión, que pueden existir en el momento en que nos encontramos en una habitación, pero el encendido del aparato de radio o televisión puede convertir dichas ondas en sonidos de una música melodiosa y en imágenes de todo tipo. Sin embargo, las ondas y las imágenes están ahí, aun cuando la habitación esté en silencio, y si están presentes, son reales. El hecho de que nuestros ojos, oídos y dedos no puedan registrarlas y que su existencia no resulte patente para nosotros, no disminuye su realidad. De la misma manera, la conciencia superior universal como esencia de la conciencia personal realmente existe, verdaderamente posee realidad, pero elude ser captada por el pensamiento y las percepciones sensoriales. Si preferimos hablar en términos de grados de realidad, tendremos que aceptar que es aún más real que nuestra particular forma de conciencia espaciotemporal, pues esta última surge y desaparece en ella. Por tanto, la conciencia superior universal es única, original, y nada hay en el mundo entero que pueda compararse con ella. 168. Analizaremos a continuación los significados de la memoria, que por lo general son objeto de descuidada atención. Obcecados y hechizados por lo que nos resulta habitual y muy conocido, no comprendemos su inmensa importancia metafísica, su sublime valor inmaterial.
Cuando reflexionamos profundamente en esta maravillosa facultad, empezamos a captar su mensaje sobre nuestra inmortalidad, ya que ésta existe solo porque la propia existencia de la conciencia superior universal es continua e ininterrumpida. ¿Qué son los recuerdos? Son imágenes mentales de recuperadas formas de pensamientos pasados, representaciones que vuelven a surgir. ¿De dónde proceden? Solo de nosotros mismos. Resulta obvio que dentro de nosotros ha de haber algo que sirva como medio para unir las ideas pasadas a las del presente. Debe existir algún elemento sutil que las reúna conservándolas como en una superficie, con una especie de depósito, pues de lo contrario estarían tan separadas entre sí que nos resultaría totalmente imposible recordar los pensamientos desvanecidos. El simple hecho de que podamos recordar acontecimientos del pasado, el acto mismo de reconocer algo que hemos visto anteriormente, indica la presencia de un eslabón de conexión entre los estados conscientes actuales y los pasados. Pues bien, ¿qué otra cosa podría ser ese eslabón que la propia conciencia superior universal? Y puesto que los estados pasados pueden permanecer olvidados por la conciencia personal durante varios años, debe existir esta compleja conciencia superior universal oculta profundamente a la conciencia común. El hecho de que tales imágenes e ideas puedan volver a surgir desde su aparente desaparición demuestra que de alguna manera se conservaban en esta conciencia superior universal. También demuestra que el misterioso vacío de la conciencia superior universal no es lo mismo que su inexistencia, pues nos revela que no perdemos contacto con el pasado, porque hay en nosotros este elemento permanente. Y ya hemos demostrado cómo el recuerdo de nuestra propia identidad personal en el momento de despertar del dormir profundo y el subsecuente reconocimiento de los seres y lugares familiares resultaría imposible a menos que la conciencia superior universal exista, incluso más allá del ámbito de lo que, visto desde nuestra perspectiva, parecen ser sus estados conscientes. 169. En consecuencia, comenzamos a comprender la conciencia superior universal solo cuando empezamos a admitir una división psicológica dentro de ella. Sus raíces están ocultas, más allá de nuestra conciencia común, pero sus frutos son visibles en la conciencia personal. Sería un grave error o la mayor ignorancia desconocer este aspecto solo porque nosotros no somos conscientes de sus mecanismos. Esta subterránea conciencia superior universal de la imaginación creadora de la mente amada ha sido paradójica y equivocadamente denominada lo inconsciente. Difícilmente podemos llamar inconsciente a lo que contiene en sí todas las potencialidades de la conciencia ordinaria. Lo que realmente ocurre es que la conciencia superior universal de la mente amada supera los límites inferiores y superiores de la conciencia cerebral ordinaria, pues es la compleja conciencia superior universal inescrutable la que proyecta esta limitada conciencia en la vigilia y la retira en el dormir. Nuestro tipo común de conciencia es una parte o estado de la conciencia superior universal de la mente amada, no una clase diferente y separada de ella. La conciencia superior universal está, pues, presente incluso antes de que haya comenzado la actividad del pensar consciente. 170. Nos sentimos obligados a afirmar la presencia de esta conciencia superior universal, aun cuando no podamos penetrar en sus misteriosos procesos. Cualquier definición del hombre que no tenga en cuenta esto carece de valor. Así, la conclusión es que no podemos decir que la conciencia superior universal solo funciona a la plena luz del día. No podemos negar que esté en actividad incluso cuando nuestra conciencia ordinaria no la acompaña en su actividad. Toda experiencia del mundo debe primero someterse a ciertas formas limitadas de espacio y tiempo antes de poder ser captada por la individual conciencia de los seres humanos en su actual grado de evolución. Fuera de estas espaciales formas, los humanos nada conocen. ¿Por qué habríamos, pues, de establecer la norma de que nuestra particular conciencia espacio-temporal debe marchar necesaria e inevitablemente a compás de todas las actividades de la conciencia superior universal, puesto que separando dicha conciencia de la conciencia superior universal no anulamos su propia existencia, como hemos comprobado? En consecuencia, es obvio que debemos bifurcar la vida del hombre. Pero no vamos a engañarnos pensando que su parte oculta es menos real o menos consciente que la manifiesta.
Está fuera del alcance del pensamiento humano, pero el hecho de su existencia no va más allá de las conclusiones del pensamiento humano. Y este es el mejor servicio que puede prestar el mentalismo: convencernos de que existe, capacitarnos para comprender que debe existir y hacernos entender que es la fuente secreta de nuestra vida superficial.